Muy buenas noches, distinguidos colegas académicos, señor presidente académico doctor Hugo Badani, secretario general académico doctor Guido Monasterios, distinguidos colegas vicepresidentes de la academia y distinguidos académicos en general. El tema que vamos a presentar ahora está referido a enfermedades emergentes y reemergentes. Quería añadir un poco del tema de bioterrorismo y guerra biológica, pero creo que será para otra oportunidad. En este siglo, entonces, las enfermedades emergentes o reemergentes plantean un serio desafío. Emergentes son enfermedades infecciosas con incidencia en aumento en las últimas 2 décadas. Diversas etiologías, priónica, viral, bacteriana, micótica o parasitaria. Nuevas infecciones de aparición reciente en una población o que se expandieron a nuevas áreas geográficas. Reemergentes, infecciosas conocidas que reaparecen después de una disminución significativa de su incidencia. Deterioro en los sistemas de salud, aumento de las migraciones, globalización del transporte, notorio potencial para resurgir luego de largos periodos de estabilidad. Existe un frágil equilibrio entre el humano y los microorganismos infecciosos. La magnitud, aparición de varios patógenos nuevos como el VIH, arenavirus o hantavirus, influenza, COVID-19, viruela símica. Viejos conocidos como tuberculosis, peste, cólera, dengue y fiebre amarilla han resurgido. Mutantes de algunos microorganismos presentan multiresistencia a medicamentos, tuberculosis, multidrogoresistencia, malaria resistente a malaria de Plasmodium falciparum resistente. Factores de riesgo. Penetración en diferentes hábitats, movimientos masivos de personas, cambios demográficos desde la segunda mitad del siglo XX, urbanización acelerada, cambios en los estilos de vida, cambios de hábitos sexuales, alimenticios, de trabajo, de vivienda, etc. Otros factores de riesgo, cambios en la estructura económica de los países, uso de la tierra modificado por nuevas tecnologías para abaratar costos y aumentar la producción de alimentos, invasión de reductos de otras especies, hombre en contacto con roedores o insectos vectores, el aumento de la industrialización, ruptura de muchos equilibrios biológicos ancestrales. Enfermedades emergentes y reemergentes agrupadas según agente etiológico. Presento aquí una tabla con la descripción de cada uno de estos microorganismos. Virales, arenavirus. Entonces aquí tenemos la fiebre hemorrágica argentina, virus Junín, fiebre hemorrágica boliviana, virus Machupo, fiebre hemorrágica brasilera, virus Sabiá, fiebre hemorrágica venezolana, virus Guanarito, o también la fiebre de Lassa a nivel, ¿no?, de Asia. Y el dengue, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad equina bovina, enfermedad de las vacas locas, fiebre amarilla, fiebre del Valle del Rift, fiebre ébola, hantavirosis, hepatitis C, rotavirosis, VIH-Sida, influenza, H1N1 y otras, COVID-19, viruela símica, bacterianas, cólera O139, difteria, enfermedad de Lyme, enfermedades por resistencia antibiótica, fascitis necrotizante, legionelosis, peste, síndrome urémico hemolítico, tuberculosis. Enfermedades parasitarias como la blastocistosis, triptosporidiasis, ciclosporiasis, isosporiasis, leishmaniasis, micosporidiasis, paludismo resistente, pediculosis, sarnatoplasmosis, micóticas, aspergilosis, candidiasis, criptococosis, feiformicosis, hialoiformicosis,
histoplasmosis, neurocistosis, cigomicosis. Recién di un módulo, una maestría sobre enfermedades parasitarias, micóticas. Hay más de 200 agentes presentes en el área, digamos, tropical y en nuestro país también. Otros factores: celeridad e intensidad de intercambios de personas, animales y objetos entre diferentes países y continentes, modificación del ritmo de vida del hombre y de otras especies, difusión de agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos y parásitos poseen tiempos de generación muy breves, durante los cuales aparecen variantes que divergen de las propiedades más conspicuas de cada especie. Moser investigó las líneas evolutivas de algunas bacterias que han provocado nuevas entidades clínicas, cuya frecuencia y severidad desconcertaron a médicos y microbiólogos. Así tenemos la fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes, síndrome urémico hemolítico, asociado a Escherichia coli 0157H77 y shock tóxico ocasionado por Staphylococcus aureus. Son procesos en los que se reconoció el predominio de clones dotados de genes que codifican una virulencia exacerbada. Este es precisamente uno de los temas difíciles para hablar de lo que es guerra biológica y bioterrorismo, que yo asistí a una reunión en Asia, en la India, ¿no? Situación en Bolivia y Santa Cruz. Vamos a hablar de algunos de estos patógenos que han asentado en nuestro medio, pero sobre todo en Santa Cruz y primordialmente en la ciudad de Santa Cruz. Aquí tenemos el mapa de lo que es Santa Cruz, una extensión de 370.621 kilómetros, 15 provincias, 56 municipios y una población, desde luego, desactualizada, de 2.672 a 602 habitantes. Esta es la distribución de las redes de salud. Una de las redes de salud, por ejemplo, la red este tiene 365, y esto es para el año 2014. La actualización nos habla que de casi 500.000 habitantes en esta red. Y este es el mapa ya de la ciudad de Santa Cruz en los 15 distritos municipales. Vamos a hablar entonces de influenza, COVID-19, viruela símica y dengue que han afectado a nuestro país. Este es el virión de influenza con las proteínas de superficie, hemoglutinina y neuraminidasa, que le dan el nombre característico de influenza H1N1. Y aquí vemos entonces cómo de influenza H1N1 compartimos con el cerdo H1, H3 y con el caballo H3. En cuanto a neuraminidasa, compartimos N1, N2 con el cerdo, no compartimos con el caballo, y por las diferentes variedades de las aves migratorias, que son las que llevan de continente a continente las epidemias, que compartimos las 13 neuraminidasas. Aquí vemos entonces como antecedente: gripe española, Spanish flu, de influenza H1N1. 2 mujeres europeas usando máscaras antigripales durante la epidemia de gripe española de 1918-1919. Vean que no cubre la nariz, es decir, no había todavía una información adecuada. Aquí la influencia grande que tuvo en la mortalidad, sobre todo de la gente joven, desde 8 a 14 años hasta 45, y el gran impacto que tuvo después en lo que es la esperanza de vida, un deterioro muy grande. Gripe asiática, durante 57-59, la epidemia de gripe asiática, una niña escolar en Islington, Londres, hace gárgaras para mantener el virus a raya. Más de 1 millón de personas fallecieron en el mundo y alrededor de 70.000 en Estados Unidos. Gripe de Hong Kong, miembros de la Guardia Roja en China cubren sus bocas contra gérmenes de la gripe en 1968 bajo órdenes del jefe Mao. La gripe de Hong Kong de 68-69 mató más de 1 millón de personas en el mundo y 34.000 en Estados Unidos.
Aquí vemos una de las formas de transmisión de las aves acuáticas migratorias a las aves de corral, de las aves de corral al humano que también tienen su propia gripe, y luego hay un recambio genético entre estas y surgen los nuevos virus que causan las epidemias o pandemias. Aquí vemos los casos de influenza de este año, la, la, los registros de casos por semanas epidemiológicas, con un pico epidémico en la semana 14, ¿no? Y luego un descenso lento que lo estamos viendo. Aquí vemos los casos de influenza que afectan por grupos etarios, mayormente menores de 18 años, de 17, que concentran más del 60% de los casos, y la población económicamente activa, que afecta a casi el 14%, ¿no? Este es un seguimiento que se realizó de Bolivia de casos de COVID por olas y tasa de crecimiento por semana epidemiológica hasta la semana 36. ¿No? Aquí vemos entonces por años como el 2020, 21, 22, el 2000, perdón, el año 2022 fue el de mayor, digamos, no, el 2023 fue el que más alto registró. Ahora vemos aquí viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad inusual causada por el virus de la viruela del mono que tiene una estructura relacionada con la del virus de la viruela humana y causa una enfermedad similar, pero en general leve. ¿Cómo se transmite? Las principales vías de contagio son el contacto estrecho con heridas, fluidos corporales, contacto con las secreciones de las costras que quedan de las erupciones en la piel y con materiales contaminados como ropa o cubiertos de una persona infectada. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La enfermedad comienza con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor musculares, dolor de espalda, fatiga extrema y a diferencia de la viruela, ganglios linfáticos inflamados. Al cabo de 1 o 3 días de la aparición de la fiebre aparece una erupción, suele comenzar en la cara y después se extiende a otras partes del cuerpo, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Como ocurre en la viruela, la erupción de la viruela del sino comienza en forma de manchas planas y rojas. Las manchas se convierten en ampollas que se llenan de pus formando pústulas. Al cabo de varios días, las pústulas forman costra. Aquí vemos entonces heridas típicas en la mano, aquí en ambas manos. Las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Entre el 3 y 6% de los casos identificados en donde la viruela del mono es endémica ha terminado en defunciones. El diagnóstico de la viruela del mono se lleva a cabo con cultivos, reacción en cadena de la polimerasa, PCR, inmunohistoquímico o microscopía electrónica en función de las pruebas disponibles. El tratamiento es de apoyo. Los fármacos potencialmente incluyen sidofovir, brindisofovir. Todos estos medicamentos en actividad contra la viruela del simio in vitro. La nueva vacuna contra la viruela Jinios fue autorizada por la FDA en 2019 para la prevención de la viruela del mono y la viruela sobre la base de los datos de inmunogenicidad y eficacia de estudios en animales. Jinios no está a disposición del público. Datos anteriores de África sugieren que la vacuna antivariólica humana tiene al menos un 85% de eficacia en la prevención de la viruela. Los hombres menores de 40 años que tienen sexo con hombres son los más afectados por el virus de la viruela del mono en los primeros meses desde que los casos comenzaron a extenderse por todo el mundo. Los expertos advierten que, sin embargo, esto no significa que otros individuos estén libres de la amenaza. A medida que el virus se propaga por el mundo, tiende a infectar cada vez a más personas que no encajan en este perfil inicial. Aquí vemos más lesiones en cuello, cara, barbilla, otras lesiones en todo el cuerpo. Un resumen entonces: Bolivia, viruela del mono, total de casos al día, activos recuperados y fallecidos, total acumulado 125, casos del día 4,
activos 115, recuperados 10, fallecidos 0. Esta es una información que se realiza de seguimiento diario. Y aquí países de América afectados, como vemos, Estados Unidos 22.629, Brasil 60.033, Perú 18.000, Canadá 13.000, no, perdón, 1.321, Portugal 898, México 689, Colombia 938, Chile 486, Argentina 221 y Bolivia 125. Aquí vemos el total de casos por departamento. Siendo el más afectado 288 al final del reporte y los casos descartados 178 y los casos positivos hasta sector 110. Entonces, casos confirmados por semana biológica del 2022. El total de casos por departamentos, vean claramente, es del total de casos positivos y activos, mayormente en Santa Cruz. Vamos a hablar un poco de dengue, enfermedad infecciosa producida por un virus y transmite al hombre a través de la picadura de la hembra de mosquito de géneros aedeos. Presenta dos formas clínicas, afecta permanentemente a la región de Santa Cruz y sobre todo al área citadina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es la mayor catástrofe biológica en 3 décadas. 2/5 partes de la población están en riesgo. La incidencia estimada a nivel mundial es de 60-80 millones, 500.000 hospitalizados, miles de muertes anuales. La erradicación del vector es muy costoso o imposible, así como el tratamiento en muchos casos es demasiado oneroso. Existen 4 serotipos, 1, 2, 3, 4, cualquiera de ellos puede provocar la enfermedad, pero es una enfermedad que no tiene gravedad ni tiene mortalidad. Las que ya tuvieron infección y se infectan con un serotipo diferente pueden desencadenar lo que llamamos dengue grave o dengue, digamos, complicado, ¿no? Cada serotipo proporciona una inmunidad específica para toda la vida, así como una inmunidad cruzada a corto plazo contra los otros serotipos. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. Hay variación genética dentro de los serotipos. Se habla que los serotipos INI3 son potencialmente mucho más transmisibles y el serotipo 2 es mucho más letal, ¿no? La tasa de letalidad. Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo pueden ser más virulentas o tener mayor potencial. Y aquí vemos cómo entonces la persona que está con fiebre infectada es picada por un mosquito, este virus, este mosquito ha picado a una persona infectada, pica luego al humano y el virus se replica en los órganos diarios. Luego el virus infecta los leucocitos y los tejidos linfáticos y se esparce por todo el organismo. Luego el virus se libera y circula en la sangre. Este es ya el periodo de epidemia que se caracteriza por la fiebre de las otras manifestaciones. Un segundo mosquito ingiere el virus junto con la sangre. Esto tiene que ser en el periodo febril, ¿sí? Cuando hay viremia. El virus se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y en otros órganos e infecta las glándulas salivales. Finalmente, el virus se replica en las glándulas salivales del mosquito hembra durante 3 a 4 semanas, que es su periodo de vida. El dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. El amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas. Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En la fase febril se caracteriza por la viremia elevada, el hematocrito está normal, las plaquetas están normales, hay deshidratación y la fiebre es muy elevada. Luego pasa al periodo crítico, que dura entre 48 a 72 horas, que se caracteriza primordialmente en los casos complicados por shock, hipovolemia, debido a la permeabilidad de los vasos sanguíneos capilares, permitiendo una salida del plasma sanguíneo.
El sangrado que acompaña lo que es un descenso de las plaquetas, pero a veces puede descender hasta 10-5% y no sangrar, pero puede alguna situación desencadenar, y por eso se pide que los pacientes no, no se realicen el lavado, digamos, de las piezas dentales con cepillo, sino solo con antiséptico. O puede haber daño de órgano directo, puede causar encefalitis, y estas tres son las probables causas de muerte. El hematocrito baja, luego en el periodo de recuperación hay reabsorción de sobrecarga, suben las plaquetas y se tarda más en la recuperación, digamos, del hematocrito. Lo importante es que las pruebas serológicas de detección de anticuerpos son positivas a partir del sexto o séptimo día, por tanto, pruebas anteriores nos pueden dar falsos negativos. Esta es una clasificación ya última que se revisó con OPS aquí el año 2009 y que es lo que guía, digamos, actualmente el tratamiento. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue severo, no hay dengue hemorrágico, dengue con escape severo de fluidos que lleva el shock, hemorragia severa, daño severo de órganos. De acuerdo entonces a todo lo presentado, las conclusiones a las que llegamos son que primordialmente las enfermedades emergentes y reemergentes se presentan porque no cumplimos el rol que nos asigna la vida en la naturaleza humana. Invadimos irracionalmente los territorios de los animales, utilizamos la flora de manera inadecuada, provocándonos daños, además de que esta también nos proporciona medicamentos esenciales. Pero un factor muy importante, desde luego, es el calentamiento global del cual también somos culpables. Y también un otro aspecto sobre enfermedades emergentes es la inadecuada atención médica que brindamos, o como en nuestro país, la falta de regulación de la venta de medicamentos, sobre todo antibióticos, que se pueden vender así como papa o como frutas en diferentes circunstancias. Entonces, creo que a través de ello las recomendaciones son primordialmente informar a las autoridades de todas estas situaciones de riesgo, hacer que se dicten las medidas adecuadas para el control de ciertos aspectos, como el cuidado de nuestro territorio, de nuestra patria y de todo el continente y el mundo. Muchas gracias, muy agradecido a los académicos por su paciencia.